Comenzó con la inquietud que tuvimos un grupo de artistas, amigos, cuando vino la pandemia y reflexionamos y nos dimos cuenta que ese mundo que pensábamos que era normal, no fue normal, no llegó a ser normal cuando no hubo una respuesta inmediata a nivel político, a nivel de salud, a nivel de hospitales, a nivel de la investigación científica de saber qué es lo que estaba pasando. Total que nos reunimos y le pedimos a algunos artistas, a muchos artistas, que pensaran en una palabra, pero que tuvieran la posibilidad de que para que la exposición viajara de una manera ligera, para que fuera un proyecto expositivo y luego editorial, y luego de videos, y luego de una manera que se fuese multidisciplinariamente, el primer punto, la primera clave eran las palabras. Pero nos dimos cuenta que cuando la palabra tú la pones a bordar y tú bordas la palabra meditación, 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 o la palabra verdad, 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 en ese proceso de bordar, tú oyes la palabra y esa palabra es un mantra. Esa palabra resuena en ti. Y cuando resuena en ti, entonces ahí esa palabra se convierte en voz. I gave a workshop around fashion. I studied also fashion myself, but I'm more interested in the cultural surroundings of fashion and not that specific creating clothing. I think we already have a lot of clothes and we fall for fashion because of the dream it can create, the illusion that it gives us. So what I wanted to do with the students is research the world around fashion and research how we can create an installation, how we can create a backdrop where you can pose in front for them, and how you can create a backdrop in an environment and implement new visions. My experience was very good. I loved my time here. The students, what I really noticed in the first time that most of the students are not that scared of trying new techniques and going into depth. So there was a lot of hands-on working, which was really nice to see that it was, when I gave an assignment, people really moved on immediately. So yeah, I liked that energy.